Nehemías capítulo 4, recordemos que hace un par de semanas estuvimos cubriendo hasta el capítulo 2, y en ese capítulo 2 habíamos visto cómo la oposición se había levantado después que Sanballat, el gobernador de Samaria, escuchó que alguien se había interesado en el bienestar de Jerusalén, y ese alguien era Nehemías, que venía de regreso de Babilonia con la aprobación del rey Artajerjes. Y como inmediatamente él escuchó eso, comenzó una guerra psicológica de palabras en su contra. Y vimos también cómo Nehemías se proponía levantar, reedificar las murallas que había comenzado a inspeccionar una noche, que lo hizo de manera clandestina, acompañado por algunos hombres. El capítulo 3 abre, yo quiero leer los primeros 3 versículos para explicarle por qué no lo estamos cubriendo. El capítulo 3 abre de esta manera: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananel. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y el capítulo 3 entero continúa de esa manera, diciéndonos qué hizo, qué edificó cada quien. Eso no necesita exposición, eso no necesita explicación. Usted lo puede leer en su casa y usted va a tener una idea qué parte de la muralla, qué puerta fue edificada por quién. Y con eso entonces yo quiero que veamos lo que el capítulo 4 tiene que decirnos, porque ciertamente ahí comenzamos a ver hasta dónde el enemigo ha comenzado a oponerse a los planes de Dios. Versículo 1 de ese capítulo 4. Y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Las restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aun las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aun lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aconteció que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familia, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos, las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá.
Hasta ahí queríamos leer, el resto del capítulo lo cubriremos a lo largo del camino. Pero una vez más, tú encuentras a este hombre de nombre Sanballat opuesto al trabajo de Dios. Y la mera noticia de que alguien estaba, como decíamos, interesado en venir a Jerusalén, y interesado en el bienestar de Jerusalén, en construir sus murallas, eso fue motivo suficiente para que este hombre pudiera irritarse. Y no sabemos la razón de su irritación, pero creemos que como gobernador de Samaria que era, posiblemente se sintió inseguro. Quizás sintió que Nehemías venía a competir por la hegemonía del área que él acostumbraba a gobernar y a mandar. O quizás pensó que Nehemías, al construir las murallas, fortalecería Jerusalén y de esa manera lo tendría a desplazar. O quién sabe qué más pudo haber estado en la mente de este hombre. Pero la realidad es que él trató de oponerse, y nota cómo el texto dice que la burla que él hizo, la burla inicial lo hizo frente a todos sus hermanos y frente a los ricos de Samaria. Y yo no creo que ese es un comentario al margen. Yo creo que el texto nos está tratando de comunicar que Sanballat hizo esto en frente de los hermanos buscando un apoyo numérico, y lo encontró, como vimos más adelante al leer, que la gente se fue sumando a su burla y a su oposición, pero lo hizo en frente de las personas de poder, de influencia, de los ricos de Samaria, tratando de congraciarse con ellos y de encontrar un apoyo económico si lo fuese necesario en el futuro. Y con eso él comienza la burla en contra de los hijos de Israel. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Las restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Y ante eso Tobías escucha, Tobías el amonita, el líder de ellos, escucha e inmediatamente se une a la burla y dice: una zorra salta sobre esa muralla y se caería la muralla. Palabras sarcásticas, burlonas, palabras exageradas, todo esto es una exageración de la realidad. Y muchas veces tu enemigo, el contrario, precisamente crea esa imagen irreal en tu mente que termina creando o haciendo de la realidad una monstruosidad que termina intimidándote cuando en realidad eso no son los hechos. Yo no sé si a ti te ha ocurrido, pero estando en reuniones donde todo va bien, donde hay una idea brillante que se está desarrollando y de repente alguien comienza desde un ángulo negativo a ver las cosas de otra manera, comienza a abultar esa realidad, comienza a pintar un cuadro completamente sombrío de los hechos, y de repente aquello que tenía un gran afinco, una gran aprobación, todo se deshace en la mente del resto de lo que escuchan, simplemente porque alguien logró infiltrar la mente con una distorsión de la realidad. Esta gente está haciendo eso. ¿Cómo es posible que una muralla cuyas excavaciones hoy han determinado que tenía varios metros de ancho fuera a ser derrumbada por un simple zorra que brincara sobre ella? Esto es una guerra psicológica de intimidación, tratando de que esta gente logre parar la obra. Y yo creo que en este caso Nehemías también está siendo tentado, como cada uno de nosotros es tentado cuando es enfrentado por el enemigo, a que peleemos, a que retaliemos, nos defendamos con las armas del mundo. Yo creo que esa es una de las estrategias de Satanás. Si él logra que tú y yo defendamos nuestras posiciones, opiniones, que tú y yo nos defendamos en el mundo o luchemos con las armas del mundo, él habrá garantizado la ausencia de Dios de parte de nosotros, con lo cual él tendría la victoria. Y Nehemías tenía que cuidarse que a la hora de él retaliar, a la hora de él defenderse, él no lo hiciera precisamente de una forma pecaminosa. Él pudo haber devuelto palabras por palabras, ofensa por ofensa, sarcasmo por sarcasmo, burla por burla, pero él no lo hizo. Porque él entiende algo que el libro de Proverbios nos advierte, que nos dice en 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable,
mas el que refrena sus labios es prudente. El autor de Proverbios nos está diciendo, cuando hablas mucho, es inevitable el que peques, el que violes la ley de Dios, el que transgreda la santidad de Dios. Sin embargo, la persona sabia, su sabiduría está precisamente en el control que él tiene sobre sus labios, sobre su lengua. Y eso es como lo dice, ¿verdad? Que el que refrena sus labios es prudente. El libro de Proverbios continuamente nos habla del hombre sabio que piensa antes de hablar, que considera antes de hablar, para que luego él no tenga que tratar de recoger palabras que ya no son recogibles. 21-23 de Proverbios, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. No tiene luego cosas de qué arrepentirse. Ojalá yo no hubiese dicho, ojalá yo no hubiese pronunciado. Y lamentablemente muchos de los hijos de Dios, cuando son ofendidos, tienden a retaliar con palabras, y a veces ocurre del esposo hacia la esposa hacia el esposo, los hijos hacia los padres, y cuando hacemos eso, o sea, hay algo que nosotros sabemos, es que el favor de Dios no está con esa persona en ese momento. No hay manera de que Dios pueda amparar, que Dios pueda respaldar palabras ofensivas hacia el otro. Y a veces es una oveja contra otra oveja. Y cuando eso ocurre, Satanás ha logrado venderte la idea de que si usas estrategias del mundo, ganarás la batalla en el mundo. Y si hay algo que nosotros sabemos es que la perderás. El apóstol Pablo hace una advertencia muy clara a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, de este lado de la gloria no hay otra manera de estar, de ser, que no sea en la carne. Sí, andamos en la carne, pero Pablo dice, no luchamos según la carne. En otras palabras, aquellas cosas que son favoritas de la carne para defenderse, nosotros no las usamos. No tienen poder, no nos van a dar la victoria. En cambio, Pablo dice en ese texto, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no son de las que le apetecen, de lo que le apetecen a la carne, de lo que la carne busca, de lo que la carne usa. Esas no son el tipo de armas que nosotros usamos, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este texto nos recuerda una y otra vez de que estamos en una batalla y de cómo no pelear esa batalla. En el contexto a los Corintios, Pablo está hablando de una batalla que pudiera pelearse con palabras, porque él está hablando de resistencias mentales, formas de pensamiento, corrientes filosóficas del momento que se oponen a Dios, el intelectualismo anticristiano de la mente, y aún así esa batalla de palabras, Pablo dice, nuestras armas contra eso no son carnales, son armas distintas, poderosas en Cristo, para la destrucción precisamente de esas fortalezas. Bueno, de esa misma manera, la batalla que Nehemías está peleando no es mental, no es de palabra, no es psicológica, aunque Sanballat quería pelear esa batalla, pero es real. Y cuando Nehemías escucha esas palabras, oye lo próximo que él hace. En el versículo 4, va donde Dios, le dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Dios escucha estas palabras que están desmoralizando mi gente. Haz algo, interven por nosotros, levántate en nuestro favor. Y oye cómo Nehemías se atreve de una forma, valga la redundancia, atrevida. Cómo va donde Dios de manera atrevida y le dice, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Nehemías, esta oración suena tan personal entre Nehemías y Dios. Es como cuando un niño va donde su padre porque le han ofendido, le han dicho algo. Él va y le dice, papi, haz algo, me han dicho tal cosa. Y su padre va y le defiende. Nehemías va donde su Padre Celestial y dice, oye Dios, estas palabras como nos están desmoralizando con ello. Interven. Y luego tiene palabras muy duras
que algunos han juzgado, pero quizás la oración de Nehemías no es tan inapropiada como parece. No es una oración de paz necesariamente. Pero Nehemías, de una forma clara, le pide a Dios que haga algo por ellos y evita el tomarse la justicia en sus manos. Nehemías está clamando por justicia. Nehemías sabe que esta gente no son simplemente sus enemigos, son los enemigos de Dios, del proyecto de Dios. Y él tenía que cuidarse del efecto que las palabras pudieran tener en él, pero al mismo tiempo tenía que cuidarse de no pelear esta batalla a la manera del mundo y tenía que ir donde Dios en busca de sabiduría. Él no podía enfrascarse en una lucha de palabras porque eso lo hubiese convertido en un necio. Escucha lo que dice el autor del libro de Proverbios en 26:4. No responda al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando te pones en el dime y te diré, como dice el dicho, tú te estás rebajando a la altura del necio. Y para Dios el necio es sinónimo de incrédulo, de pagano, de aquel que no le conoce. Y Dios dice, no entres en contiendas de palabra con el necio, con la persona que se está comportando neciamente. Sé sabio, controla tus labios, controla tu lengua, ven donde mí y tú y yo resolvemos. Y eso es uno de los graves errores que los hijos de Dios han cometido, una y otra vez. Tenemos que cuidarnos y tenemos que saber de dónde provienen las palabras para darle importancia o no. Nehemías sabe que su enemigo Sanballat no va a usar palabras para alentarle, para fortalecerle, para animarle, claro que no. No le va a dar importancia a esto que viene de Sanballat, su propio enemigo. Pero al mismo tiempo Nehemías tenía que cuidarse de no ser distraído. Creo que otra de las estrategias de ese enemigo es distraernos. Él conoce lo que es prioritario en la causa de Cristo. Él conoce a qué nosotros debiéramos estarle dando nuestro mejor tiempo y nuestras mejores energías. Y en ocasiones entonces logra distraernos de tal manera que mis energías, mi tiempo sean consumidas por cosas secundarias que pueden ser atendidas después, que no necesitan mi atención ahora, pero si él logra distraer mi atención y gastar mis energías y mi tiempo, es como haber logrado que un corredor de 100 metros o de 400 metros, en ese poco tiempo desvíe la atención y mire hacia atrás, o mire hacia los lados, o mire hacia arriba, porque tan pronto él desvía la atención es muy fácil poder hacerle caer y hacerle tropezar y tender una zancadilla. Y ese es nuestro enemigo, él juega sucio. Y si hay algo que el líder de Dios no se puede dar el lujo de hacer, es de ser distraído por las circunstancias. De hecho, una de las recomendaciones para este líder de Dios es que él tiene que vivir por encima de sus circunstancias. Y eso es válido para las ovejas también. Decía que recientemente oía a alguien de nosotros hablarme y le decía al final de su conversación, fulana, ¿sabes qué? Por debajo del sol, así es como luce. Así es como lucen las cosas. Y así es como uno pudiera sentirse. Pero yo quiero ayudarte a subir por encima del sol y al ver las cosas desde otra perspectiva, de tal manera que te luzcan diferentes y tienes que aprender a vivir por encima de tus circunstancias. Y eso es lo que Nehemías logra hacer y que algunos no estaban pudiendo hacer. Y Nehemías lo que hace es que va al trono de la gracia y le dice a Dios, no perdones su iniquidad. Yo no creo que cuando Nehemías dice eso, conociendo el corazón de este hombre, conociendo su relación con Dios, por lo que la palabra misma revela, yo no creo que él está diciendo, Dios, no perdone su pecado porque ellos no se lo merecen y nosotros sí. Yo no creo que ese es el clamor. Yo creo que el clamor de Nehemías es, Dios, haz justicia. Pon atención a lo que ellos están haciendo. Están oponiéndose a tu trabajo, a tu obra. Haz justicia por nosotros y hazle pagar caro lo que están haciendo en contra de tu pueblo. Yo creo que eso es lo que Nehemías está haciendo. Pero él no se enfrasca con Sanballat en una guerra de palabras. Él sabe muy bien que nuestras batallas no se ganan con palabras dirigidas a los hombres,
se ganan con palabras dirigidas a Dios. Y ahí donde está la diferencia entre el líder de Dios, el siervo de Dios, la verdadera oveja que conoce la sabiduría de Dios, es que él sabe cómo pelear su batalla aquí debajo y el otro lo hace a la manera del mundo. Sanballat ha hablado en contra del líder de Dios. Sanballat ha logrado desmoralizar a algunos de los que estaban aquí formando parte de él. Y la manera como lo hace es hablando despectivamente en contra de los judíos. Eso es una reacción tan humana. Tan pronto Sanballat se entera de que este pueblo viene de regreso, claro que se sintió inseguro. Y en su inseguridad, una de las cosas que la inseguridad hace, una de las maneras como la carne se levanta cuando se siente insegura, es precisamente hablando despectivamente de los demás, poniendo por debajo al otro, porque si hay algo que a la carne le gusta hacer, es sentirse superior, sentirse mejor. La carne le encanta hablar y tienes formas de hablar que no corresponden ni honran al Espíritu de Dios, ni siquiera al Espíritu regenerado que mora en ti. Y esa carne entonces usa formas de defensas, armas del mundo para defenderse y para criticar y hablar despectivamente del otro. Pero es la inseguridad de la carne que hace eso. Mientras más seguros estamos en Dios, menos necesidad yo siento de defenderme, de defender mis posiciones, de defender mis ideas, de defender lo que creo, y menos siento la necesidad de poner al otro por debajo, denigrar al otro y hablar mal del otro o hablar en su contra. Eso no me va a ganar el favor de Dios, al contrario, eso me hace ganar la oposición de Dios, y eso es un error que tú y yo no podemos cometer. Nehemías no podía retaliar usando las armas del mundo, pero tampoco podía dejarse distraer. Y hablamos un poco ya de eso. Yo creo que Satanás es un experto en tratar de distraer a la gente, al pueblo de Dios. Y conociendo lo que es prioritario, como decíamos, él trata de que nuestra atención, nuestros ojos, sobre todo en medio de las crisis, estén puestos en otras cosas, cuando en realidad el líder de Dios necesita enfocarse en la crisis, salir de la crisis y luego buscar o reparar aquellas cosas secundarias, de tal manera que él no sea distraído y tumbado en el proceso de llevar a cabo la obra de Dios. Nehemías no podía pagar el precio de la distracción, ni podía pagar el precio de pelear con las armas del mundo, pero tampoco podía permitirse el lujo de ser amedrentado. El líder de Dios no puede pagar ese precio. Uno de los comentaristas que leía para este estudio, decía que una de las marcas distintivas del verdadero líder de Dios es precisamente la inhabilidad que él tiene de amedrentarse. De que en medio de la crisis él se crece. Tú no pudiste amedrentar a Cristo. Llegó hasta la cruz. No pudiste amedrentar a Pablo, llegó hasta la decapitación. No pudiste amedrentar a Pedro, lo llevaste hasta la cruz. Ni ninguno de los mártires del pueblo de Dios que terminaron en la hoguera. Esta gente fueron gente inintimidables porque estaban llenos del Espíritu de Dios precisamente. Y una de las cosas que la llenura del Espíritu hace es darle valor al individuo. Nehemías es una persona en este momento inintimidable. Hay zancadillas, hay burlas, hay críticas, hay amenazas, hay de todo, y sin embargo tú lees en el versículo 6, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No pudieron detener el trabajo, seguimos construyendo hasta la mitad de la altura de la muralla, y el pueblo que había comenzado a perder su ánimo recibió inyección de ánimo de parte de Nehemías, a quien ellos no habían podido descorazonar, intimidar, y él pudo levantar la moral del pueblo. Uno de los retos del liderazgo es precisamente vivir por encima de las circunstancias de tal manera que su moral siempre esté por encima de la moral de sus seguidores. Porque él necesita inyectar ese ánimo, ese valor, ese estímulo precisamente a aquellos a quienes le siguen. Y la pregunta natural, que si no la respondo, decía en el primer culto, desde ya alguien me la va a hacer en algún momento, o al final del culto, o por email,
¿Cómo yo logro mantener la moral alta cuando las demás la tienen baja? Y yo decía que cuando se trata de Dios nunca hay fórmulas, pero hay principios. Y siempre cuando los principios salgan de la palabra de Dios, los principios tendrán un poder en tu vida. Yo te voy a dar 3 de ellos, de cómo tú mantienes la moral alta cuando otros tienen su moral quizás en el suelo. Número 1, tú hablas con Dios más frecuentemente que con los hombres acerca del problema que tienes por delante. Tú hablas con Dios más frecuentemente que con los hombres acerca de tu problema. Número 2, tú tienes más fe o tú crees más en el poder de esta palabra que en el poder de las palabras que tú estás escuchando de parte de otros. Tienes más fe, más creencia, que esta palabra tiene mayor poder que las palabras que tú estás escuchando de parte de otros. Y número 3, tienes que recordar que mucho de lo que viene a tus oídos no viene de Dios. ¿Y de dónde vienes? De tu propia carne, o de la carne de otros, o de Satanás con olor a azufre. ¿Y cómo yo sé cuando algo viene de Dios y cuando algo viene de Satanás? Bueno, honestamente, eso no es tan fácil de discernir. Tendrás que regresar al trono una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, yo creo, estoy usando la palabra yo creo, no Dios me dijo, yo creo que Dios me ha enseñado algunas cosas. En cuanto al discernimiento de aquello que Él envía o de aquello que Satanás me envía o que Él no me ha enviado. Y parte de cómo yo sé eso es la envoltura de cómo eso me llega. Quizás el contenido es como que Dios estuviera hablando conmigo y me dijera, ¿sabes qué, Miguel? El contenido quizás no es diferente de lo que yo te envío, de lo que Satanás a veces te envía. Es la envoltura del regalo que es diferente. ¿Y cómo es eso? Lo que yo te envío usualmente viene en papel envuelto de soluciones. Preocupación genuina por un problema y la persona con quien te lo envío usualmente está genuinamente preocupado por ayudarte a resolver el problema. Aquí hay una posible solución. O cómo podemos ayudarte en esto. O cómo podemos pensar y juntarnos y orar juntos para buscar la solución. Ese es el tipo de papel que yo uso. El tipo de papel que Satanás usa es uno de queja, es uno de crítica, que daña la reputación de los hermanos, de mis hijos. Es uno que mientras le hace daño al otro, hace lucir mejor a quien habla. Y cuando Dios oye eso, Dios pudiera decirme, hijo, ese mensajero no lo envié yo. Y si lo envié, en el camino me le cambiaron el papel. Pero mi mensaje nunca va envuelto en papel de crítica, de daño a la reputación de otro. Nunca va envuelto en papel de desilusión, de desánimo, de desestímulo para tu vida. Yo tengo interés en tu vida y tengo interés en mejorar tu vida y en fortalecer tu vida y en levantar tu vida. Yo creo que eso es importante porque estamos en medio de una batalla donde el enemigo es como New York, que no duerme. Y continuamente está tratando de seducirme, no con armas y estrategias obvias, son con las sutiles, con las invisibles, con aquella que yo no estoy esperando. Que cuando yo pienso que el ataque va a venir en esta dirección, viene de esta dirección. Por eso Él quiere distraerme. Él quiere que yo tome mi atención, que estaba enfocada en esto, la ponga de este lado, de tal manera que Él pueda venir por este lado. Y cuando nos relajamos, morimos en el camino. Nehemías no es ese tipo de hombre. Tú tienes entonces cómo levantar la moral del pueblo. Versículos 7 y 8. Aconteció que cuando Sanballat
Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. La oposición es contagiosa. Ya no es Sanballat, ya no es Sanballat y Tobías, ahora es Sanballat, Tobías, los amonitas, los del grupo de Asdod y los árabes también. Se juntaron todos. Porque así es la oposición, es contagiosa. Se juntan, se agrupan. Y esta gente ha ido ganando adeptos, ha ido ganando número, la oposición ha ido creciendo en palabras, porque ahora están hablando de que vamos a ir y lo vamos a matar. Ha ido creciendo en números y ha ido creciendo en forma. Ya la forma no es verbal simplemente. Nos estamos aproximando a lo físico y vamos a ir y a luchar contra Jerusalén y a causar disturbio, dice el texto. Y ese ánimo de burla, crítica, agresión, ira, molestia, ese es el ánimo de la carne. Le encanta a la carne vivir en eso. Cuando la carne está en ese estado de ánimo, está en su apogeo, está en lo que ella disfruta, está teniendo un verdadero manjar. Y nosotros no podemos permitir en nuestro espíritu que la carne se deleite en nuestras vidas. La carne es el problema, eso es lo que hace que, como mencionamos en tiempo atrás, que la mamá de John Wesley, Susana, respondiera o le ayudara a ver a su hijo lo que era el pecado y le dice, todo aquello que fortalece tu carne sobre tu espíritu, ya sea en poder, en autoridad, eso es pecado. Ese es el problema, que la carne le encanta fortalecerse sobre el Espíritu de Dios y nosotros no podemos permitir que eso ocurra porque esa carne que se levanta contra tu espíritu es la carne que echa mano de las armas del mundo, que no son carnales, como Pablo dijo, para nuestras contiendas. No son ese tipo de armas, pero la carne le encanta luchar de esa manera y creer que va a ganar la batalla cuando echa mano de las cosas que el mundo echa mano. Nehemías, cuando escucha las primeras palabras, va donde Dios le dice, oye, cómo nos desprecian, oye, nuestro Dios, cómo nos desprecian. Pero ahora que hay una posibilidad de agresión física, de que vienen a luchar contra Jerusalén y de que vienen a causar disturbios, escucha lo que Nehemías dice en el versículo 9. Entonces, los entonces del libro de Nehemías son claves. Entonces, cuando yo oí eso, entonces, después de oramos a nuestro Dios, otra vez. Esa es nuestra primera línea de defensa. Oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero lo primero que hicimos fue que oramos. Hay mucho que podemos hacer cuando oramos, pero no hay nada que debamos hacer antes de orar. Y Nehemías conoce eso. Él va al trono de la gracia antes de obrar. Yo entiendo que después de orar, él entendió que montar guardia era lo que Dios le estaba diciendo que hicieran en este momento. Versículo 10. Pero se decía, mientras todo esto está ocurriendo, mientras Nehemías está orando, mientras las amenazas están lloviendo, versículo 10, se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro, nosotros no podemos edificar la muralla. Eso es exactamente donde Satanás quería llevarlo. Donde el pueblo creyera que como ya está cansado, en vez de pensar, oye, hemos hecho la mitad de la muralla, ya está a mitad de altura, y que eso les sirviera de fortaleza, de ánimo, y decir, si Dios nos llevó hasta esta altura, Él nos ayudará a completarla. En vez de decir de eso, el pueblo comenzó a desanimarse y a pensar, ya estamos cansados, los cargadores no pueden seguir trayendo los escombros, y todavía falta mucho trabajo, no vamos a poder edificar esto. Eso es lo que la guerra psicológica logra o busca alcanzar. Y por eso tienes que cuidarte de las palabras, tienes que cuidarte del efecto que pueden tener en ti. Eso va socavando tus bases, tu zapata emocional, te va debilitando y te pone en una situación muy precaria. Ahora, en medio de todo eso, mientras preparaba esta reflexión, me surgió la pregunta, o me surgió la idea de que posiblemente
Alguien nueva vez me iba a preguntar, pastor, yo no entiendo. Nehemías no es el líder de Dios, sí es el líder de Dios. Las murallas no son parte del propósito de Dios, son parte del propósito de Dios. Dios no quiere que se construyan las murallas, sí, Dios quiere que se construyan las murallas. Dios no tiene el poder de evitar esta oposición, sí, Dios tiene el poder de evitar la oposición. ¿Y entonces? Yo no entiendo. Nehemías está obedeciendo a Dios, Nehemías está medio a la voluntad de Dios, Dios quiere las murallas, Él tiene el poder para destruir los enemigos, y sin embargo Dios no ha hecho nada. No entiendo. Yo sí entiendo hoy. Porque Dios permite precisamente que nosotros libremos luchas de ese tipo, porque en esas luchas es que Dios fortalece en nosotros el músculo de la fe, el músculo de la confianza, y donde Dios nos deja ver que cuando donde nuestras fortalezas terminan es que comienza su fortaleza. ¿Qué fe voy yo a tener en un Dios que todo me lo resuelve de antemano y yo nunca tengo que pedirle nada ni ver su intervención en nada porque Él siempre lo tiene resuelto de antemano? No hay manera de confiar en ese Dios porque yo no sé hasta dónde Él es capaz, yo nunca tengo problemas. ¿Cómo va Dios a desarrollar mi fe? Y quizás algo más. Dios envía a Nehemías de Babilonia. Pero nadie conoce a Nehemías. Nehemías tiene 70 años en Babilonia si se fue pequeño, o un poco menos si nació allá. Nehemías llega, yo soy el líder. ¿Cómo Dios va a hacer que los seguidores tengan confianza en el líder que ha enviado? Bueno, Dios permite una crisis, hace crecer a su líder en medio de la crisis. El líder se crece por encima de sus seguidores y los seguidores ahora ven la autentificación de Dios en la vida en la vida del líder y le siguen. Mientras todos estaban desmoralizados, Nehemías tenía la moral alta. Mientras todos no sabían qué hacer, Nehemías sabía cómo orar. Mientras todos no sabían por dónde comenzar, Nehemías tenía todo un plan de qué hacer. Y en medio de esa crisis él se creció, y en medio de esa crisis creció su liderazgo, y de esa misma manera fue fortalecido precisamente la posición que Dios le había dado a su siervo para ejercer. Nosotros no entendemos cómo Dios permite las luchas, las batallas, la oposición, precisamente para desarrollarnos. Pero la famosa historia, que ya creo que la mayoría conoce, del niño que ve este capullo de mariposa, cuando es todavía tipo gusano, ustedes saben que así comienzan las mariposas, y ve que está tratando de salir del capullo, y el niño y ve que está teniendo problemas por salir del capullo, no puede salir, el niño va y le quita el capullo, no sé cómo le llaman, y nota que entonces la mariposa no puede volar. Entonces cuando habla con su profesor de biología, el profesor le explica que ese proceso es parte de lo que la mariposa usa para fortalecer su músculo de vuelo, la lucha por salir del capullo ese. Y que si tú le eliminas esa lucha, esos músculos nunca se desarrollan y nunca podrá volar. De esa misma manera, Dios nos ve en la lucha y nos deja luchando para fortalecer nuestros músculos de la fe y de confianza en Él. Versículo 11. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos, aposté al pueblo por familia con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. ¿Tú escuchaste qué es lo que está ocurriendo aquí? Ya el pueblo enemigo está dispuesto a matar si es necesario para cumplir su función. Ellos comenzaron con palabras, pero no se van a quedar en palabras. Eso es parte de lo que la carne hace. Una vez la carne quiere una cosa, la carne hará lo indecible hasta conseguir esa cosa. La carne es obstinada, es terca. Una vez decide que quiere algo, esa carne va a perseguir eso. Y si tiene que pasar de palabras, a veces de lisonjas, hasta llegar a lo físico, lo va a hacer. Y eso es lo que ha ocurrido aquí.
usamos las palabras no hicieron su efecto, ahora vamos a tener que ir, entrar, crear disturbio, luchar contra ellos, y si hay que matarlo, lo vamos a matar también. Escucha lo que el texto dice, el texto que yo te leí. Dice que los judíos, los compatriotas de Nehemías, sus propios hermanos, que habitaban cerca de ellos, ¿de quiénes? De Sanballat, de los amonitas, aquellos que vivían oyendo la crítica, el rumor, aquellos que vivían cerca de ese rumor, vinieron donde Nehemías 10 veces a decirle a Nehemías, es que van a subir por todas partes. Para este trabajo, ya detengámonos para que esta gente nos deje tranquilo. Y yo decía que yo no creo que eso está ahí por accidente. Yo no creo que el Espíritu de Dios nos puso ahí en el texto que vinieron 10 veces a decir la misma cosa, ni que el Espíritu de Dios puso ahí que fueron la gente que estaba cerca de ellos que vinieron. Yo creo que hay una enseñanza. Y yo compartía eso con el grupo anterior. El problema es que cuando vives cerca de los rumores, cerca de las críticas, tú eres el primero en que eres desmoralizado. Y la gente que está viniendo donde Nehemías a decirle, paremos esto, son los que viven cerca de esos rumores, de esas críticas. Y una de las cosas que como líder, como estrategia de vida que yo he adoptado, a mí me gusta caminar lejos de las críticas y lejos de los rumores porque me debilitan, me desenfocan. Me desvían la atención. Y cuando no sea rumores, cuando no sea crítica, sino una observación constructiva, necesaria, con una posible solución de oración, de trabajo mancomunado, vamos a escucharlo. Pero el resto, bla, 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 bla. Tendrá que ir 10 veces a decir, estoy amedrentado, estoy asustado, mira lo que está pasando, mira lo que están diciendo. Mira. No. Esta gente vino 10 veces donde Nehemías. Nehemías, que tiene otra perspectiva, que ve las cosas desde arriba, por encima del sol. ¿Sabe lo que hace? Aposté gente detrás de la muralla, en los sitios bajos, en los sitios descubiertos, por familia, con espada, con lanzas y con arcos. Él encuentra la solución, pero él no se va a retractar, él no va a parar el trabajo. Y yo hacía un ejercicio en mi mente de cómo Satanás pudiera mandarme a decir eso y cómo Dios me pudiera mandar a hacer eso. Para ver como el tipo de envoltura diferente de ese mismo mensaje. Y quizás Satanás se lo hubiese mandado decir a Nehemías o a mí en este caso, aquí hay un problema, aquí hay una debilidad. Eso no va a funcionar, eso no va a trabajar, eso se va a caer, eso no va para ninguna parte. Eso suena como a Satanás, huele a azufre. Dios te manda a decir, acá hay un problema, acá hay una debilidad, cuenta conmigo. Y piensa en esta persona, en aquella persona en quien tú no has pensado para que refuerce las áreas que están débiles. Mismo mensaje, hay una debilidad, hay un problema, tienen que atenderla, es el mismo mensaje. Uno dice, no va a funcionar, se te va a caer, eso no sirve. El otro dice, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. Y cuenta con esta persona, busca a esta persona, ve y ora, júntate, resuelvan. Nehemías fortaleció su punto débil e hizo que sus hombres se armaran de lanzas, de espadas y arcos. Eclesiastés 3:8 lo dice claramente. Hay un tiempo de amar y un tiempo de odiar. Hay un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Wow. Pastor, pero nosotros no hemos sido llamados a ser pacificadores. Absolutamente, pero no pacifistas. El pacificador hace todo lo posible por evitar el tener que usar la fuerza física para su defensa. O las armas en su lugar. Él hace todo lo posible. Todas las medidas diplomáticas se agotan. Pero llegado el momento, él entiende que hay un tiempo de paz y hay un tiempo de guerra. El pacifista, él rehúsa defenderse físicamente, con o sin armas, aún le estén violando sus hijos y sus hijas. Ese no es Nehemías. Nehemías no se va a quedar de brazos cruzados a esperar que su pueblo sea masacrado por un enemigo
que no quiere simplemente que se construyan las murallas que Dios ha enviado a construir. Versículo 14, cuando vi su temor, el temor del pueblo, que vino 10 veces a decirme, pero van a subir por todas partes. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. No le tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible. Nehemías no le dice, no le tengáis miedo, yo tengo experiencia en esto. Nehemías no dice, no le tengáis miedo, yo soy el gobernador enviado por Atarjerjes, yo tengo el imperio persa detrás. No habla nada de eso. No le tengáis miedo, pero la razón es que te acuerdes del Señor, que es grande y temible. Y luego el grito de batalla de Nehemías. Y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. No os dejéis saquear su casa, no dejéis violar sus hijos y sus hijas. Si es necesario, luchen por ellos. El grito de batalla de Nehemías. Y el pueblo se llenó de valor. Y el enemigo tuvo que comenzar a retroceder. Versículo 15. Nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos. Ya están preparados. Y que Dios había desbaratado sus planes. El mero hecho de ellos poderse organizar, tener un plan de contraataque, inmediatamente ellos entendieron, nos desbarataron los planes. Que parte de los planes era tomarlo por sorpresa. Entonces, cuando ellos bajaron la guardia, entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Ellos bajaron las amenazas, sigamos construyendo, sigamos trabajando. ¿Y dónde estaban antes? En los lugares de defensa. Versículo 16, sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Nehemías dividió a su gente, los defensores y los constructores. Y cuando tú sigues leyendo el texto, él le pidió a cada hombre que tuviera sirviente que viniera a Jerusalén y pidió que cada hombre no se retirara de Jerusalén en la noche, que se quedara a dormir dentro de Jerusalén, de tal manera que de día edificáramos y de noche pudiéramos tener la guardia. Él tenía una estrategia. Él no se iba a dejar amedrentar. Él iba a continuar con el proyecto que Dios le dio, la reconstrucción de esta muralla. Y cada hombre recibió su instrucción. Y al final del texto que nosotros leímos, tú oyes estas palabras de Nehemías en el versículo 23. Bueno, no llegamos ahí, pero lo estoy leyendo ahora. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma en la mano. No hay tiempo para bañarse. No podemos darnos el lujo de que cuando nos estemos bañando, nos tomen en esos momentos y nos ataquen. Nos quedamos con la ropa, nos quedamos sucios, las armas puestas, en vigilia, todo el tiempo. Pero nota cómo Nehemías dice esto. Ni yo, él comienza por él. En otras palabras, yo el gobernador, ni yo me atreví a quitarme la ropa, porque yo tenía que dar el modelo, yo tenía que dar el ejemplo, yo tenía que modelar lo que yo entendía mis hombres tendrían que hacer. Pero lo que Nehemías hizo todo el tiempo fue que él oró y luego actuó, oró y luego actuó. Y eso es algo que nosotros necesitamos evitar. Obrar antes de orar. Nota que Nehemías no habló prácticamente nada con Sanballat, no tenía nada que hablar con pasajeros. Nehemías habló con Dios una y otra vez. Ese es el hombre sabio, que guarda sus labios, que guarda su lengua, que sabe cómo pelear la batalla, que no usa armas de este mundo para defenderse, que se mantiene lejos de los rumores, se mantiene lejos de las críticas, de aquello que lo pueda desmoralizar, de aquello que lo pueda debilitar emocionalmente, de aquellas cosas que no vienen de Dios y que pudieran tener un efecto en su vida. Y él supo o tenía que cuidar el efecto de las palabras en su vida
la palabra que estaba oyendo, y tenía que cuidar de no responder con una guerra de palabras y entrar en un camino de pecado, donde no iba a contar con la aprobación de Dios, con el poder de Dios, con la protección de Dios, y que le iba a garantizar el fracaso, no la victoria. Esta construcción va a continuar, la oposición va a continuar, vamos a seguir hablando un poco más sobre eso, pero por ahora yo creo que podemos ir teniendo una idea de cómo enfrentar las crisis, de qué hacer y de qué no hacer, de qué escuchar y de qué no escuchar, y cómo tratar de discernir si esto que llega a mí ha venido de Dios, en qué tipo de papel ha venido envuelto. Yo creo que eso es un buen ejercicio y un buen discernimiento para aquellos de nosotros que vivimos de este lado de la gloria, todavía luchando, no solamente en contra del enemigo, pero luchando en contra de nuestra propia carne, que muchas veces también nos envía mensajes que tienen que ser desviados, porque de lo contrario nos desviarán a nosotros. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.